Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión. Este es un enclave del día de ayer. El día martes era el día de la propiedad intelectual, pero bueno, pues por compromisos de agenda, la maestra Luján le fue imposible estar con nosotros, pero bueno, esta es una pequeña continuación, es un enclave del martes y el miércoles. Maestra Karina Luján, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por abrirnos la puerta de Indautor. Gracias por permitirnos tener esta conversación. Eh, la verdad es que ayer fue un día interesantísimo. Estamos viviendo un momento histórico en muchos sentidos y bueno, pues te toca estar al frente de uno de los actores que forman parte de la discusión y evidentemente, bueno, pues yo muy contento de tener esta plática contigo, maestra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Ricardo, y pues yo encantada de irles comentando qué estamos haciendo aquí en el instituto. Maestra, yo sé que tienes una incorporación reciente al instituto, que tienes una carrera profesional muy vasta, que has estado, digamos que todos tenemos un camino andado y bueno, el tuyo es bastante amplio. Para quienes no hayan tenido el gusto de conocerte antes, porque sé que tu incorporación al instituto es reciente en términos de a lo mejor eh, probablemente vas a cumplir el año este año, entonces eso se siente todavía fresco. ¿Quién es Karina Luján Luján? ¿Quién es la actual directora del Indautor? Bueno, pues yo soy licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es mi alma mater y pues yo orgullosísima de venir del norte aquí a la Ciudad de México. Pues también he sido adoptada por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que tengo pues casi 15 años de dar clases en la máxima casa de estudios, así como en otras instituciones públicas y privadas. Me tocó también capacitar a los operadores del sistema de justicia penal. También siempre he trabajado en el área de derechos humanos y de interculturalidad. Entonces creo que esa es una visión que me ha permitido abrirme las puertas en varios espacios, desde el litigio, desde la academia y pues el servicio público, como ahora nuevamente me tocó estar aquí al frente del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Esa soy yo. Muchas gracias, maestra. Maestra, creo que si algo relució ayer dentro de las conversaciones es un buen momento para estar vivo. Es muy emocionante los cambios, nos está tocando vivir un cambio de época. Eh, Se retomó, se habló mucho acerca de cómo hay revoluciones industriales y cómo cada vez que hay una tecnología tan grande que cambia todo, pensando, a lo mejor no me voy a remontar específicamente a temas de derechos de autor, sino voy a hacerlo más general y es no sé, cuando pasamos o sea, del trabajo completamente artesanal a las máquinas, ¿no? Es decir, estamos viviendo el pináculo de un cambio de era y eso trae consigo un montón de cuestionamientos de todos los paradigmas que tenemos. Es un poco difícil tomar, o sea, es un poco difícil tomar todas estas cosas que están sucediendo. Es una revolución que va mucho más rápido que cualquier otra que hayamos vivido antes. Es decir, supongo que, digo, ni tú ni yo vimos la revolución industrial, pero sí podemos ver que fue un periodo de tiempo amplio, ¿no? Y nosotros en cuestión de 2 años, 3 años, estamos viviendo una hecatombe de cosas, todos los días es diferente. Lo que hace un año era una idea de lo que hacía la IA. Hoy nos encontramos que ya hace otras tres cosas y parece que no va a parar. Esto va a un ritmo muy vertiginoso y bueno, pues te toca una posición, estar en un lugar privilegiado en el sentido de tener la posibilidad de verlo, de escuchar. Yo sé que todos los días llega alguien contigo a proponerte algo, a tratar de generar una perspectiva, un punto de vista. ¿Cómo lo estás viviendo? Porque ha de ser verdaderamente muy emocionante estar en tu lugar y estar viendo este ritmo tan vertiginoso, y sobre todo pues en una industria o en un instituto que pega en tantas industrias, porque al final del día hablar de derechos de autores, hablar de música, de cine, de arte, de editoriales, o sea, es completamente transversal. Entonces, platícanos un poco cómo lo estás sintiendo, cómo estás viviendo esta transformación tan abrupta. Sí.
Pues sí, efectivamente me saqué la rifa del tigre aquí en el Indautor. Como bien dices, pues hay varias industrias, ¿no? Que tienen una manera distinta de trabajar y de enfrentarse a a la IA. Entonces, pues nosotros nos toca atender a todas esas industrias creativas y a los autores y a las autoras en particular, ¿no? Para proteger sus creaciones. Eso es el motivo principal por el cual se trabaja en el Indautor día a día. Pues cuando yo llegué aquí al instituto, lo primero que me encontré pues fue con que se encontraba la resolución ya en la CEPI respecto a esta sentencia del famoso Avatar, ¿no? Donde se solicita que se otorgue el registro a una obra creada por inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí, pues creo que no hubo tanta problemática, ¿no? Pues porque hablamos de un dibujo que es creado por una máquina. Entonces, en realidad, creo que ahí no es donde termina esa discusión. Como bien dices, pues esto va avanzando cada vez más y impacta a todas las industrias. Entonces, cuando se emite la resolución de la Corte, creo que da en el punto de muchas de las cuestiones que los propios autores a mí me han manifestado en el sentido de, pues, lo primero que se tiene que tomar en cuenta, efectivamente, creo que van coincidiendo las leyes y lo que va resolviendo los tribunales con el sentir de las personas creadoras, en el sentido de que, pues, lo que importa es la protección, ¿no? De sus creaciones, de esa originalidad, de esos sentimientos que imprimen a cada una de las creaciones. Nosotros tuvimos la visita en algún evento aquí de unos poetas y uno de ellos nos mencionaba que cuando les tocaba hacer la traducción al español de determinados poemas, pues no nada más era necesario utilizar la IA, podían hacer la traducción con una herramienta, pero en realidad el sentido que tenía el poema, pues ¿quién podía hacer esa traducción? Otra persona. Otra persona era la que podía advertir o adentrarse a los sentimientos, por ejemplo, del autor japonés y poder llevar a cabo esa traducción al español. Entonces, me gusta utilizar este ejemplo porque ahí vamos dando al clavo de lo que actualmente señala nuestra legislación. Como bien dices, pues nosotros tenemos una regulación clara en el sentido de que las obras tienen que estar dotadas de originalidad y de ser creadas por personas físicas. No obstante, pues no ahí termina nuestra función porque pues hay varias industrias, pensemos por ejemplo en la del cine, en donde gran parte de esa creación pues es utilizada la IA. Entonces, ¿el producto se registra o no se registra? Pues sí se registra, ¿no? La obra cinematográfica en sí se registra, pero durante su procedimiento de elaboración y de edición pues se utiliza una serie de factores tecnológicos, incluso de IA, para llegar a ese producto. Entonces, como te comento, pues a nosotros nos toca atender a todas esas industrias con esta regulación que tenemos actualmente, que pues es clara y los criterios que se van emitiendo, pues nos van dando la razón en el sentido de que debemos hacer esa protección de las creaciones originales, como dices, que se comentaba ayer, ¿no? Por la mayoría de los ponentes o de las industrias que participaron, pues que puede ser que estos criterios vayan cambiando, pues porque no dan la posibilidad de tener una protección frente a la ley de obras creadas a partir de inteligencia artificial, pero creo que no estamos ante ese escenario, porque incluso la misma resolución de la Corte en el amparo 6/2025 habla de esas producciones o esos productos híbridos, ¿no? En donde tiene la participación, pues los avances tecnológicos en las creaciones, en estas creaciones en donde siempre y cuando tenga un destacado aporte creativo por parte de una persona. Entonces ahí es donde nos encontramos nosotros ahorita. Si gustas más adelante te platico cuáles son las propuestas que tenemos por lo pronto de modificación a la legislación. Claro. Maestra, algo que también
salió muchísimo ayer como una constante y a lo mejor yo tengo mucha culpa por eso, porque seguramente yo fui el que empujó la conversación para allá. Yo tengo una gran admiración por lo que la Oficina de Copyright de Estados Unidos ha hecho con estos reportes. Que hablan acerca de los puntos medulares, ¿no? Que es el entrenamiento, que es la registrabilidad, que es las réplicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hecho de usar imágenes de personas o hacer uso de voces, o sea, son temas, son creo que los tres temas medulares del estado actual de las cosas en materia de bueno, en Estados Unidos es copyright y obviamente pues nos impacta en México a través del derecho de autor. Eh, y al final creo que esos tres reportes lo único que hacen es hacer un combo y decir, es- hay muchas opiniones, muchas suenan razonables, parece que muchas tienen razón y a la vez, ¿cómo hacemos convivir los intereses de quienes de alguna forma están siendo afectados? Porque evidentemente, si tú eres un actor de voz y hoy ya no tienes trabajo porque digitalizaron tu voz y con eso están haciendo un voiceover para hacer, pues claro que se siente injusto, ¿no? Y claro que de pronto a lo mejor no había un precepto o no había una ley que cubriera eso, pero tenemos que buscar ese equilibrio. Estoy seguro que la gente, yo le decía ayer al doctor Kiyoshi en la última sesión que por un lado soy un promotor total de la inteligencia artificial, pero no dejo de ver que hay razón de parte de los autores que de pronto dicen, oye, pues yo no estoy tan de acuerdo que entrenes a tu inteligencia artificial con mis obras, pero a la vez también no alcanzo a ver un sistema en el que pueda haber una IA cuando le tenemos que pedir permiso absolutamente a todos y no hay un sistema equilibrado de pesos y contrapesos, en tema del uso justo, como se conoce en Estados Unidos, o fair use. Digamos que es difícil, lo decías bien, te sacaste la rifa el tigre porque ¿cómo le haces para poder atender tantos intereses justos de tantas personas que están siendo afectadas o están promoviendo diferentes dinámicas? Y bueno, pues tú ahí en medio de todos, ¿cómo convives con esos intereses y cómo haces para buscar que lo que es el autor y que lo que defiende el instituto pues prevalezca, ¿no? Creo que la palabra aquí idónea para tratar este tema de la inteligencia artificial, no relacionada con otras materias, ¿no? Con la medicina, con la ciencia y demás, sino con la cultura, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio en donde nos permita desarrollar esas posibilidades creativas, imaginativas de cualquier persona y no prohibirlas. Creo que Claro. ahí es donde tenemos que lograr ese equilibrio y tenemos que partir, pues, por lo menos de pisos mínimos. Bien dices tú, algunos sectores de la comunidad artística que se ven afectadas en particular por el uso de la IA, pues a lo mejor ahí es donde se puede ir poniendo atención y regulación específica respecto al uso, por ejemplo, de sus voces o incluso de su propia imagen dentro de sistemas de inteligencia artificial. Ahora, bien me decías también que pues no se ponen de acuerdo. Efectivamente no se ponen de acuerdo porque nosotros hicimos un proyecto de modificación, por lo pronto, a la Ley Federal del Derecho de Autor y algunas otras disposiciones ahí que van a impactar en donde se compartió este proyecto pues a las industrias y a las sociedades de gestión relacionadas pues, con todo tipo de obras artísticas y literarias y, por ejemplo, no se ponían de acuerdo en cuanto a si tenía que concederse autorización o no para el entrenamiento, ¿no? De las, pues, las máquinas que utilizan y que llevan ahí a las obras a una gran licuadora y que al final va a emitirse algo más, un resultado de ellos. Entonces, creo que tiene que ser motivo, sí, de análisis o de estudio más profundo, pues porque tenemos, como te digo, pues crear
una plataforma o un piso que pueda servir a todas y a todos. Y entonces, a partir de ahí, lo que pudimos consensuar, y obviamente, pues de la mano de la autoridad, tanto de nosotros como de la Consejería Jurídica, es en cuanto a la autorización de la utilización o de la difusión del uso y de la explotación de las obras dentro de estos sistemas, ¿no? Que puedan generar este tipo de resultados mediante sistemas de inteligencia artificial. Ahí estamos proponiendo, sí, una limitante para que los titulares de los derechos patrimoniales puedan utilizar o prohibir pues esta difusión, este uso o explotación. Y en todo caso, si se va a hacer este uso en los sistemas, procesos o modelos de inteligencia artificial, incluyendo pues la minería de datos y almacenamiento y demás, y cualquier otra forma, sistema conocido o por conocerse, lo llevamos hasta allá porque pues no sabemos hasta cuál va a ser el límite, pero por lo pronto pues que sí tengan la posibilidad de autorizar o de prohibir el uso de sus creaciones en estos sistemas de inteligencia artificial. En particular, ¿a quién nos vamos a referir? Y eso fue por una petición de la propia comunidad, como bien lo dices, de los artistas de voz, que ellos así les gusta que se llamen, que son quienes se dedican al doblaje. Como tú debes saber, el doblaje mexicano pues es un referente a nivel mundial, no nada más de Latinoamérica. Y eso tiene que ver mucho, fíjate, con que los mexicanos dicen, y las mexicanas pues no tenemos acento. Bueno, yo sí, porque yo soy del norte, pero las personas que se dedican al doblaje pues no lo tienen, entonces se puede utilizar ese doblaje pues para la mayoría de los países, ¿no? Que se van a doblar las series, películas y caricaturas al español. Y pues ellos sí veían afectado su trabajo, en particular por esta irrupción de la IA, en cuanto a que pues estaban utilizando sus voces para crear otras muy similares, ¿no? O incluso las de ellos mismos utilizarse aún y cuando pues no habían dado la autorización y pues para crear, no sé, nuevos comerciales o para crear otra serie. Entonces, requieren esa particularidad, esa particular atención en la ley para establecer pues un lineamiento específico en donde se diga, oye, no, pues tú no puedes utilizar mi voz y para ello pues se requieren estas especificaciones en el contrato y en la licencia, ¿no? Hasta dónde yo puedo autorizar. Y fíjate, no hablamos de una prohibición, volvemos a lo mismo, de lograr este equilibrio porque pues sabemos de casos en el mundo en donde se tiene esta autorización para utilizar estas voces en, pues a lo mejor en algunas canciones, puede ser después de fallecido, o la otra vez vino un representante de una empresa disquera y nos hablaba como de un cantante de country en Estados Unidos, pues había perdido la voz, pero él había autorizado porque seguía componiendo y pues obviamente cuentan con su voz en muchas canciones y él autorizó que se siguieran haciendo canciones con lo que él escribía, pues con su propia voz, ¿no? Tomada de otras canciones, pues a través de estas herramientas, o la canción que se hizo de los Beatles también, pues retomando la voz de John Lennon y demás, junto con los que aún están vivos, a través de un sistema de inteligencia artificial. Todo esto puede hacerse, pero con la autorización debida. Creo que ese tipo de regulación o de piso mínimo sí podemos irlo señalando y pues la Ley Federal del Derecho de Autor sí nos da cabida para ello. Fíjate que, o sea, me gustan mucho algunas cosas de los enfoques que acabas de tocar porque pareciera por algunas resoluciones que ha emitido Indautor recientemente que no se están otorgando registros a algunas obras que se presentan con base en, no sé, lineamientos o a lo mejor un punto de vista específico. Y creo que también mucho tiene que ver con el hecho de, pues, la autoridad, hasta que no haya como a lo mejor una línea específica, pues de alguna forma va a estar como sorteando ese camino de entender o poder conceptualizar o agarrar conceptos más firmes para poder pronunciarse de mejor manera y le tocará a la CEPI o a los tribunales determinar
así como este caso que llegó a la Suprema Corte y que da luz y que empieza a generar, digamos que el camino que se va a trazar como sociedad. Pero también lo comentabas que de pronto pues hay películas o esta canción de los Beatles que ya pues, se hicieron con inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial forma una herramienta más del set de herramientas que tiene el creador para expresarse, para crear, y pues no podemos, o sea, no puedo concebir que no pudiéramos tener protección de esas obras, ¿no? O titularidad de los derechos sobre esas obras, solo porque se hizo con inteligencia artificial. Y esto es, pues, un dilema importante, ¿no? ¿Cómo ves a lo mejor los próximos años en ese sentido? ¿Cómo crees que se va a ir dilucidando el camino de esta herramienta creativa que de pronto, bueno, pues, tenemos que empezar a pensar más y mejor, o sea, porque no es un tema solamente de autor. Todas las oficinas de registro de derechos de autor en todo el mundo están teniendo el mismo dilema, el mismo problema. Vimos Diary of the Dawn, donde la US Copyright Office dice no te registro nada. Y luego vamos a ver a Single Piece of American Cheese, donde dice, ok, bueno, si te registro. Es decir, no es un tema solamente de autor, es un tema global en el que tenemos esta conversación que de pronto es difícil. No sé si tienes alguna opinión, sé que desde tu posición de autoridad, este, habrá cosas en las que no puedas pronunciarte o hablar de forma tan abierta y respeto muchísimo esa parte, No, sí pero puedo, sí, sin problema. adelante. Pues, Fíjate que en cuanto a la emisión de certificados, vamos a hablar de eso en particular, ¿no? Del registro de obras, que sé que tú nos mandas ahí algunos experimentos y luego los cachamos ahí desde las redes sociales y pues ya tengo que alertar ahí al personal. Ahí viene un experimento, así que pónganle muy bien el ojo a cómo se va a resolver. Pero mira, creo que partimos nosotros pues de los artículos de la ley en donde nos habla de esa aportación creativa y de la creación de una persona física. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros partimos para el registro o no, si fue creado o no, a través de una inteligencia, de una herramienta de inteligencia artificial. Creo que cada vez tenemos que ser como más meticulosos y seguramente, como dices tú, va a derivar de las resoluciones de la CEPI o del propio análisis más detallado y más concienzudo, donde nosotros demos otro tipo de interpretación a estos artículos de la ley en cuanto a la creación de obras por inteligencia artificial o con inteligencia artificial. Ya hablamos pues incluso de la película, porque pues si la película pues a nosotros nos la van a registrar y obviamente no nos van a decir, para la edición utilicé tal herramienta, ¿no? Y para acomodar la voz de tal monstruo utilicé tal otra herramienta. Pues no nos dicen eso. Entonces nosotros se lleva a cabo pues la emisión del certificado tal cual. Entonces aquí ahorita nosotros nos estamos basando en la información, porque aparte pues no somos expertos para determinar si algo se utilizó o no con IA, ni nos vamos a poner a ver las películas, ni mucho menos. Partimos de ese principio de buena fe en donde los propios autores, como tú, por ejemplo, ¿no? Que pues es para incitarnos a ver qué vamos a resolver, nos señalan, bueno, pues yo utilicé la herramienta tal, voy a poner el ejemplo de un libro que tiene dibujos, y pues menciona el propio autor que para las imágenes se utilizó tal herramienta, pero que el texto, pues ahí sí es de su ronco pecho. Entonces, ¿de qué manera nosotros hemos estado emitiendo los certificados? Y cada vez pues son más detallados, no importa. O sea, yo incluso les comento ahí a la dirección de registro, y si tiene que salir de dos, tres hojas y bien fundamentado y bien detallado, pues así que salga. Porque si nos está diciendo que fueron creadas con la herramienta de inteligencia artificial las imágenes que apoyan su libro, no sé, sobre plantas, y todas las plantas fueron creadas con una herramienta, pues entonces ahí se señala en el certificado tal cual que lo que está sujeto a protección es el texto, más no las imágenes que se obtuvieron de la herramienta tal, ¿no? Ok. Entonces, Esto, ahí es donde tenemos que ir como detallando un poco más. Ahora dices tú, como que no hay claridad en los lineamientos. No, sí, pero fíjate, eso también es importante y ya de una vez voy a hacer aquí el anuncio.
Ándale. tanto en registro como en reservas, co- como en protección, en avenencias. Nosotros tenemos que ir creando que eso también pues no existe, ¿no? Entonces, no se trata de que llegue un nuevo director, ¿no? O un dictaminador que sí tenga tal criterio o no tenga tal criterio, sino que establezcamos lineamientos claros para ir determinando ese tipo de resoluciones. Entonces, y pues que estos sean públicos, que se difundan a través de nuestra página. También, por ejemplo, digo, ya voy a entrar a otro punto en particular, este es como un anuncio en cuanto a la emisión de las reservas o a la manera en que se tienen que desarrollar las juntas de avenencia, pues todo eso tienen que traer como criterios muy claros que no vienen detallados ni en la ley ni en el reglamento de la ley. Entonces, pues esos también tenemos que irlos como elaborando y pues nos van a ir sirviendo también las resoluciones que se vayan emitiendo hasta en tanto no se modifique la ley. Maestra Karina, lo que me acabas de comentar me resuena mucho a la resolución de la US Copyright Office de Sari of the Dawn. Te doy el texto, pero las imágenes no. Y vemos que un par de años después, US Copyright Office llega a Single Piece of American Cheese, donde el autor hace un esfuerzo para poder demostrar que hubo una intención creativa, que no solamente fue la IA, sino una mezcla de creatividad y de ajustes e intención específica. Ahorita voy a platicar un poquito más acerca de eso. Y el US Copyright Office dice, ok, sí te la doy. No de forma limitada. Me demostraste que hubo todo un proceso creativo para efectos de darte la obra. Y justamente hablas hace o sea, unos minutos acerca de las obras híbridas. Eh, Así como el US Copyright Office modificó o evolucionó su criterio, alcanzas a ver que pronto Indautor pueda generar algo similar, pueda generar una evolución en ese criterio a través de obras donde se demuestre, al menos se demuestre, que hubo una combinación de talento humano y uso de herramienta de IA. Y alejémonos del concepto de la IA como un ente, porque no lo es un software, es una herramienta, ¿no? Pero ¿crees que nos podemos acercar pronto a una resolución o a títulos que puedan convivir con el uso de esas herramientas? No lo sé, no te voy a dar la razón y te voy a decir por qué. Obviamente estas obras pues no salen de la nada, ¿no? Sabemos que si bien que se utilizan algoritmos y fórmulas y demás, pero también se cuenta pues con una base de datos enorme de obras preexistentes, a través de las cuales pues van a surgir estas nuevas obras y nosotros tenemos bien regulado las obras primigenias, las obras derivadas y pues cuál es el tratamiento que se debe de dar a cada una de ellas. Eh, Incluso, por ejemplo, si hablamos de una obra, vamos a pensar en una obra primigenia, ¿no? Nuestro artículo cuarto es clave en decir que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente. ¿Cómo voy yo a asegurar que no está creada en otra obra preexistente? Si, por ejemplo, pensemos en una canción y se utiliza, o en un libro, ¿no? En un texto en donde si bien le pidió y le dio muchas instrucciones a la máquina, la persona que quiere ser reconocida como autor ante la autoridad, pero pues en realidad también se utilizaron obras preexistentes en una base de datos que no sabemos cuáles son, Claro. porque no tiene esa referencia. Oye, Entonces creo que no va a ser como una resolución sencilla a menos de que todo eso se vaya detallando, porque ese es otro punto importante, fíjate. Nosotros también, porque así lo ha determinado la CEPI, no estamos negando los registros y a ti ya te ha de haber tocado, espero, sino dándole esta garantía de audiencia, ¿no? Que no estoy tan de acuerdo, que no está aquí el magistrado, porque si no le hubiera dicho antes, si me hubiera tocado con él, le hubiera dicho, oiga, maestro, voy a señalar esto, pero bueno, ellos quieren que se dé una garantía de audiencia o una posibilidad de que la persona manifieste todas estas cuestiones que dices tú, ¿no?
cuál fue la participación de la máquina, hasta dónde fue la aportación creativa y demás, pero no hemos llegado a este punto en donde tengamos que dilucidar si se tiene que otorgar o no el registro con base en toda esa aportación creativa y como te digo, tomando en cuenta qué información que contiene la base, ¿no? Toda esa Big Data. A ver, yo aquí este, me gustaría plantearte un par de preguntas. ¿No se parece o digamos que pensar en la creación, y también surgió ayer como resultado de una conversación, nadie crea de la nada, no es generación espontánea, o sea, ya seas un niño de kinder con tus crayolas, o un artista que ha formulado su criterio a través de la educación y la formación, todos estamos influenciados. Digamos que absolutamente nada surge de la nada. Entonces, si bien es cierto, este, esta IA, este software, este desarrollo tecnológico parte de un entrenamiento previo como lo hacen otros softwares o otras estructuras. eh, me, o sea, yo con mucho respeto no comparto del todo la posibilidad de verlo como obras derivadas, ya que hay una impronta del autor, hay un chispazo, hay una búsqueda de intencionalidad a través de la herramienta por lograr algo. Es decir, cuando una persona, yo sé que tú has usado la IA para escribir un correo y no podrá, nunca, no podríamos decir que es una obra derivada, es una herramienta que te ayudó a agilizar un proceso creativo y que al final del día tiene la intencionalidad concreta de decir en el correo lo que querías expresar o corregir un texto. O sea, al final cualquier persona que ha usado IA sabe que cualquier cosa que se produzca de esos es solamente una herramienta para un fin objetivo, y para nada yo podría considerar que el hecho de que se haya sido entrenado con cientos o miles o millones de correos podría ser que fuera una obra derivada del correo. No, no sé, yo sé que son temas bien, o sea, y está bien tener estas conversaciones, y el propio US Copyright Office la tuvo y después mutó y derivó y cambió, y seguramente veremos muchos cambios, pero no sé si pudiéramos hacer un doble clic en la parte de la obra derivada, porque no sé si hay otros enfoques que tenemos que explorar, maestro. Yo creo que sí. Ojo. Bueno, ahorita por ejemplo que me hablabas del correo, ¿no? Bueno, el correo no es una obra artística ni literaria. O sea, si se basó en 10,000, 100 correos que yo había emitido antes o no sé quién, pues esos no tienen una protección de derecho de autor. Vamos a pensar, por ejemplo, en una canción que sí lo tiene. Me parece. Entonces, si partimos de ahí y conforme a lo que te mencionaba de la obra primigenia, que no está basada, ¿no? en una obra preexistente o bien que tiene esta acreditación de originalidad y demás, bueno, pues entonces acreditemos esa segunda parte que nos señala este artículo cuarto de la ley. O bien, fíjate, nosotros lo mencionamos y esto ya fue como un comentario y había mucha gente, así que no es como secreto en estas mesas de trabajo en donde tuvimos una conclusión de la que te hablé ahorita, de lo que se va a regular en específico, por lo pronto, incluso platicábamos con las personas de la consejería, pues que no se vería lejos hasta crear una nueva categoría de obras, ¿no? Dentro de la ley, pues para no entrar a este dilema. Ahora, pensemos también dices, no es una obra derivada. Supongamos, la tomamos como esa originalidad. Y sí, como dices, se utilizaron 100, 1000 obras, canciones preexistentes. ¿Se le dio algún crédito? ¿Se le pagó alguna regalía al autor? Pues no, ¿no? Porque en eso también estamos en pañales y tú lo has visto. O sea, nosotros Sí, vemos cómo en el mundo, pues, se han llegado a acuerdos, e incluso, pues, yo acabo de ver uno hace poco que dice de Bélgica, ¿no? Porque no se ha destrabado uno en España, donde ya se va a hacer un pago a una sociedad de gestión de autores y editores por parte del gobierno, de la propia Secretaría o el Ministerio de Cultura de Bélgica,
porque creó esta herramienta de inteligencia artificial respecto a obras literarias. Ok, entonces les vamos a dar su crédito, les vamos a pagar sus regalías, y pues, pero se va a dar ese crédito a los autores. A lo mejor no sé de qué manera va a salir la herramienta, ¿no? Va a ser de manera general. No sé si dirá ahí que para la creación de una canción se utilizaron 100, 20, 30 y va a decir cuáles. No lo sé. No lo sé cuál va a ser el resultado de eso, pero por lo pronto se está dando un crédito al autor. Y bueno, es una conversación en construcción. Me queda claro que seremos todos los que construyamos esto juntos. Y también yo ayer hacía una invitación abierta a decir, o sea, empieza a hacer tus pininos, mete los juicios, pon la conversación ahí. Muchas veces yo estoy haciendo estos ejercicios de mutuo propio porque me interesa el tema, porque realmente igual yo quiero tener, tengo una opinión al respecto y obviamente sin un interés por detrás porque yo no represento absolutamente a nadie. Digamos que yo no tengo esa figura, pero sí estoy en pro de que podamos como país tener un ambiente competitivo que se incentive la creación, que podamos no quedarnos atrás en la carrera tecnológica y esa es mi única finalidad, ¿no? Pero mi pregunta sería, ¿cómo podemos tomar las lecciones de otros países, esos asuntos donde se discute exactamente lo mismo y que de pronto nos dan ideas o nos permiten dilucidar de mejor forma lo que viene, el asunto, por ejemplo, el de Meta, donde se hace el fair use en Estados Unidos, que es una sentencia relevante. Por otro lado, yo sé que en otras latitudes del mundo la óptica es diferente, pero ¿cómo hacer para que el instituto pueda estar abierto o cuál es tu postura como instituto en el sentido de decir, oye, lo que está pasando allá afuera es la misma conversión que tengo yo, ¿cómo le hago para poder nutrirme de esos diálogos que al final del día todos estamos en el mismo lugar? O sea, nadie tiene una resolución absoluta respecto de cómo van las cosas. Es un tema, es una conversación constante. También nos platicaba ayer el doctor Kiyoshi que, bueno, pues se reunieron en Japón, no se ponen tampoco de acuerdo. O sea, no es que estés bien o mal, simplemente estamos en la conversación. Cuéntame un poquito cuál es tu perspectiva, cómo le haces para estar al tanto de lo que ocurre en el mundo y cómo esa conversación impacta dentro de nuestro sistema legal. Mira, nosotros como país estamos abiertos digo como país porque hablo pues a nombre Claro, por de la supuesto. Oficina de Derechos de Autor, estamos abiertos a cualquier regulación, ¿no? O a no dar esa regulación incluso, ¿no? Como nos han pedido muchos en cuanto a lo que se trata de IA en relación con obras artísticas y literarias. Sí estamos en contacto y en comunicación contigo, con todos los sectores creativos, sentencias que se emiten en el mundo, nosotros nos damos cuenta pues de lo que se publica, incluso pues tú eres un ferviente ahí difusor de todo lo que pasa y pues afortunadamente también ya muchas personas se han acercado a mí y pues me mandan, oye, es importante legislar sobre esto o es importante ir regulando sobre esto, oye, hay que poner ojo en tales resoluciones o en tales certificados de la manera en que se están emitiendo. Yo estoy abierta y digo, y así también todo el equipo a esos nuevos retos, ¿no? Y a ir creando nuevas resoluciones de manera moderna y bien con sustento en la ley. Podemos hacerlo, o sea, podemos hacerlo y si va a ser a partir incluso de lo que tenemos ahorita como marco jurídico, pues está excelente, como te digo, nosotros a través de la excitativa que nos hacen las personas usuarias al momento en el que nos dicen por qué sí o por qué no, se tiene que dar esta emisión del certificado, pues también a nosotros nos obliga a hacer ese estudio más concienzudo. Tú dices que desafortunadamente las últimas certificados o negativas que se han emitido no han tenido como ese resultado que esperabas, pero bueno, pues yo creo que vamos a seguir dando la batalla juntos, o sea, es importante
también que ustedes nos hagan este tipo de referencia y de explicación para que nosotros también podamos emitir ese tipo de certificados. Desafortunadamente, pues digo desafortunadamente para estos efectos de llevarlo más allá, ¿no? Si yo Claro. emito el certificado, pues ya ahí quedó. Exacto, ¿no? Y no, Entonces, como bien decías tú, niéguenmelo con base en tal y tal y tal para yo ir más allá y ver también qué criterios se van a ir emitiendo más adelante. Yo creo que por eso ahí, pues lo de la sentencia del Avatar, claro, es pues ya un primer pronunciamiento específico, ¿no? De la Corte al respecto, pero creo que no tuvo como ese fondo tan relevante no, de haberlo hecho directamente la persona, ¿no? Haber solicitado el registro a favor de la persona física con base, como dijiste tú, en esa creatividad y en no fue el todas esas asunto instrucciones que correcto. dio la máquina. Fue un asunto, sí, no, lo hemos platicado mucho y fue un asunto desafortunado. No fue el típico caso que están llegando a las oficinas que se analiza con Así base es, en lo que se pide, que es un poco más como el laboratorio que estamos intentando promover en el sentido de decir, bueno, pues creemos que este debió haber sido el primer caso y pues si nadie lo está poniendo ahí, pues vamos a empujarlo, ¿no? Más como un ejercicio de laboratorio jurídico y debe decir con todo respeto, no estamos en lados contrarios, estamos formando opiniones, pero en ningún momento va a ser de forma irrespetuosa, ¿no? Creo que estamos juntos en este tema y eso es bonito. O sea, me encanta tenerte aquí hoy, me encanta la apertura con la que abordas los temas. Y te agradezco mucho también por esta transparencia y claridad y pues es difícil, te repito lo que dijiste al principio, te sacaste la rifa del tigre. así es. Maestra, sé que se cocina por ahí una ley. Yo soy un poquito adverso a que se cocinen leyes, porque, porque no sé si es todavía muy pronto, pero o sea, la IA ha puesto, digamos que ha sacado a relucir deudas que teníamos y que creo que se han vuelto una prioridad, ¿no? Creo que, si bien es cierto, la Ley Federal de Derecho de Autor regula de forma correcta lo que tiene que ver con el retrato, a lo mejor este, una redundancia, porque creo que es materia civil, pero de cada sistema jurídico lo legisla de forma diferente. El tema de la voz había quedado fuera. Y si bien es cierto, está en criterios, pues hoy el tema de la voz se volvió una deuda que hay que saldar y creo que por ahí parte de estas quick wins o estas ganancias prontas es regular en esa materia y por ahí sé que hay una propuesta de ley que viene también con tu aval. Cuéntame un poquito de eso si se puede. Sí, claro. Fíjate que ahora sí que te voy a contar un chismecillo ahí. A mí y Estuvimos en a la, otras 232 personas, porque bueno, un chismecillo para los 232 saludos a todas y a todos. Estuvimos en la reunión regional de jefes de oficinas de derechos de autor y pues obviamente se hablaba de esto, ¿no? De que pues todo el mundo va en lo mismo, de que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a regular y demás. Y yo les platicaba respecto a la voz. Obviamente, pues yo ahí echando guayabazos al país, ¿no? Y diciendo, pues claro, tenemos una tradición muy amplia del doblaje mexicano y demás, y todos hasta me decían, ah, sí, ¿cómo no? Y entonces hablaba de esta particular regulación en la Ley Federal del Derecho de Autor, y pues nadie la tiene. O sea, nadie la tiene. Lo único que salió por ahí, como dices tú, va al ámbito civil, efectivamente, ¿no? claro, O en nuestro caso, el uso de la imagen, que se regula de manera local. Pues sí la tiene la Ciudad de México en una ley, pero pues hay muchos estados que no lo hacen, pues ¿no? ¿Y realmente es cómo genérico. obligas a esas empresas transnacionales, ¿no? Digo, no sé ni quiénes son, ¿no? Que da ciertos contratos o que utiliza de manera inadecuada, pues las voces de las personas para otros fines. Mm, Pues el único por ahí que salió y que me dijo que tenían una disposición más o menos similar fue el compañero de Argentina. Y ok. efectivamente, como bien lo dices tú, lo regulan en su código civil. Es que los Nosotros, derechos de la personalidad es completamente civil. así es, pero pues nosotros nos vamos más por la parte de las interpretaciones, ¿sí? Ok. O sea, tratando.
más que hablando de la voz o la imagen en particular, de la persona, ¿sí? Como artistas de voz que entran dentro de la categoría de intérpretes y ejecutantes. Entonces, a partir de ahí es de donde les damos esta protección y pues creímos que es una manera de hacer esta regulación, una manera que toque de paraguas, porque en la ley también se habla de estos contratos, ¿no? De estos contratos y de estas licencias. Entonces, aquí, creo que aquí es donde se pueden poner los puntos sobre las IES. Ya lo vas a ir viendo y pues se refiere en específico a ese tratamiento que se tiene que dar a la voz dentro de las obras para las cuales fueron contratados como intérpretes estos artistas de voz. Y ahora, podría ser una regulación mucho más amplia. Y te voy a decir una cosa, se hizo una propuesta desde la definición de la IA, ¿no? Hasta si se tenía que pagar o no pagar por las obras que están dentro de la Big Data. Entonces, no entramos ahí. Y eso también lo puedo comentar aquí a nuestros amigos, a los 233 conectados, porque también es algo que ya se ha hecho público, incluso desde la titular del Ejecutivo. Va a ser materia de una ley seguramente de carácter general en materia de inteligencia artificial que va a comandar su elaboración la Agencia de Transformación Digital. Entonces, ahí seguramente pues tendremos que estar representadas todas las partes involucradas y entre ellos pues el sector cultura, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo a ver de qué manera se va a regular lo que a nosotros corresponde. En eso vamos ahorita. Muchas gracias, maestra. Pues te agradezco mucho, de verdad. Sé que no son conversaciones fáciles, pero no le sacaste la vuelta a ninguna. La verdad es que eh, aprecio mucho el carácter y la frontalidad de los temas. En muchos puede ser agree to disagree, pero la construcción la vamos a hacer juntos. Y juntos no me refiero tú y yo, sino todos como sociedad eh, en la que busquemos que el diálogo dé y que también sepamos que este es un momento en el que sí haces diferencia, o sea, que tu voz sí debe de contar en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, felicidades, gracias por estar aquí nuevamente y construyamos juntos. La verdad es que siempre con mucho respeto y creo que esto llegará a buen puerto al paso de los años. Muchas gracias, maestra Karina. No, gracias a ti, Ricardo, y como te comenté, pues yo estoy abierta a cualquier propuesta, a cualquier idea que tengas tú o cualquier persona interesada, incluso las de quienes están aquí conectados y se dedican a alguna cuestión artística en particular y que nos tengan que hacer alguna propuesta, adelante, adelante, pues nosotros para eso estamos, ¿no? Primero como país, pues para defender a nuestra industria creativa frente al embate, no nada más de la IA, de cualquier empresa transnacional que pueda hacer algún uso desafortunado de las obras creativas o de las interpretaciones, ¿no? Como te mencionaba ahorita de los artistas de voz. Entonces, pues sí, sí vamos a seguir muy de la mano y pues la intención de la administración que ahorita yo encabezo, pues es esa, ¿no? De llevar a cabo las acciones apegadas a la ley de manera moderna y siempre escuchando a todos los sectores involucrados. Aquí vamos a estar para eso. Me encanta y concluyo esta presentación con una sola palabra, es abierta y te agradezco mucho por eso. Gracias, maestra Karina. Gracias a ustedes, que tengan buen día todos. Bye. Nos vemos, bye bye.